Muy buenas a todos. En este vídeo quería comentar si se debe operar o no el futuro del Bitcoin. Bueno, como todos ya sabréis, el futuro apareció el 11 de diciembre y a partir de entonces pues se puede operar en un mercado un poco más regulado. La pregunta es, ¿se debe operar o no se debe operar? Bueno, pues habría que tener en cuenta los factores principales. El primero sería el volumen. Habría que ver si realmente el futuro del Bitcoin tiene el suficiente volumen como para operarlo. En este caso, si nosotros nos fijamos en un gráfico de 5 minutos, pues bueno, vemos un volumen pues de entre a lo mejor 50, 100 contratos y luego picos pues un poco más altos, pues de 100, de 350, en fin, según la hora de trading, pues puede ser mayor o menor, ¿no? Si es por la tarde, pues será mayor porque están los americanos, y por la mañana un poquito menor porque están los europeos. Pero vamos, estaremos entre unos 100, 300 más o menos en un gráfico de 5 minutos. Si nosotros, por ejemplo, observamos el gráfico del Eurostoxx, que es, bueno, es europeo, en un gráfico de 5 minutos, podemos observar que su volumen es bien diferente. Estamos hablando de que en momentos bajos de operativa estamos hablando de a lo mejor un poco menos de 10.000 contratos. En picos un poco más altos, un poquito más de actividad, pues estamos hablando de 10.000, 20.000, incluso algunos picos que llegan casi a alcanzar los 40.000 contratos. Esto en un activo europeo que en un principio pues tiene un poquito menos de volumen que lo que serían los activos americanos. Si cogiéramos pues otro ejemplo, el futuro del petróleo, pues claro, en este caso estamos hablando de que en horas bajas de operativa estamos hablando de unos 2.500 contratos, un poco menos, ¿no? Pues a lo mejor 1.000, 2.500, y luego ya en momentos altos de actividad pues estamos hablando ya de unos 5.000 y luego de picos pues de más de 10.000 contratos. Entonces, en comparación con otros activos, el Bitcoin realmente tiene poco volumen, tiene bastante poco volumen. ¿En qué se puede traducir esto? Bueno, pues en que a la hora de operar, por ejemplo, las horquillas son menores. Si nosotros tenemos en cuenta la horquilla del futuro, pues ahora mismo está en una diferencia de unos 50 puntos. Si nosotros miramos el petróleo, la diferencia está en 0,01 punto, y en el caso del Eurostoxx estamos hablando de un punto. Teniendo en cuenta el valor de cada uno, si sabemos que el del futuro es 1 por punto y tenemos en cuenta que el del petróleo son 1000 por punto y el del Eurostoxx son 10 por punto, pues entonces nosotros estamos hablando de que si ahora mismo hay 60 puntos de diferencia entre la demanda y la oferta, estamos hablando de que hay 60 euros de diferencia. Si nosotros lo comparamos con el petróleo, por ejemplo, que estamos hablando de 0,01, ¿vale? Es una diferencia de 0,01, lo que equivaldría a 10 euros. Si hacemos la misma comparativa con el futuro del Eurostoxx, estamos hablando de un punto también, con lo cual son 10 euros. Entonces estamos hablando de una horquilla, de una diferencia de unos 60 euros frente a 10 euros. ¿Esto qué es lo que pasa? Pues que la entrada, evidentemente, y la salida pues van a ser peores. Conforme el número de operaciones vaya aumentando, al final eso irá en nuestra contra porque perderemos más dinero. Luego también el bajo volumen influye mucho en la cotización, puesto que es bastante más manipulable que una cotización que tiene un número alto de contratos. También suele suceder que a veces cuando hay falta de volumen también hay falta de movimiento, es decir, se puede dar o la falta de movimiento o un movimiento demasiado exagerado porque se puede manipular de una manera más fácil. Entonces ese sería el primer factor a tener en cuenta, el volumen, que es lo que acabo de comentar. El segundo factor sería el tema del histórico, es decir, cuando nosotros operamos un activo, para hacer una estrategia de trading necesitamos un histórico para crear esa estrategia, para poder hacer backtestings y ver qué tal se comporta. En este caso el futuro tiene un histórico bastante escaso, porque claro, estamos hablando de que si fue cuando comenzó el 11 de diciembre,
pues tiene apenas un mes y 15 días, un mes y medio aproximadamente, lo cual eso para un backtesting es muy pequeño. Siempre pues podremos coger en lo que es el histórico del Bitcoin, lo podemos coger desde la cotización suya en la página coinmarketcap.com, pues viene la cotización del Bitcoin desde el inicio. ¿Vale? Lo que pasa es que claro, este histórico pues nos va a servir de poco, ya que no es una cotización real, puesto que es el inicio. Entonces, si nosotros cogemos la parte más cercana, que es donde hay un poco más de movimiento y donde la cotización varía más, pues entonces aquí pues podríamos sacar cierto histórico, aunque tampoco mucho, porque estamos hablando de igual de unos meses hacia acá, lo cual es, para sacar un histórico para una estrategia es muy poco, con lo cual pues yo por esa parte a mí me parece muy escaso como para crear una estrategia y poderla operar todavía en el futuro. Yo esperaría un poco más. Luego también está el tema de, bueno, pues de los soportes, las resistencias, porque con tan poco histórico los soportes y las resistencias pues parecen más difíciles de localizar. Yo en este caso lo que he hecho ha sido cogerme lo que es el histórico del Bitcoin en sí, y bueno, y he sacado un poco los soportes y las resistencias que lleva a lo largo de estos meses importantes, y entonces pues bueno, pues se puede observar que tendríamos muy poquitas, en este caso lo que es un poco el máximo, la zona del máximo, que podría ser también los 19.000, en esta zona que son los 16.200, en esta zona que son los 12.800, y en esta zona serían los mínimos ya los 10.100 y algo, que corresponden aproximadamente al gráfico del Bitcoin del inicio. Con lo cual por ahí sí que se podría sacar algunos soportes, algunas resistencias para poder operar. Y bueno, lo que comentaba, el histórico es bastante escaso, con lo cual efectos de estrategias para poder hacer un trading relativamente fiable, yo no lo haría. Con lo cual, si tenemos en cuenta los dos factores que hemos comentado, el volumen y el histórico, entre que el volumen es bajo todavía y tiene poco histórico, con lo que ello conlleva y con lo que he explicado ahora mismo en cada uno de los factores, pues yo no operaría el Bitcoin. Esperaría todavía un poco más a que vaya creciendo el volumen, porque poco a poco el volumen va creciendo. Si miramos aquí en el gráfico de 4 horas, vemos que el volumen aquí es muy escaso, y poco a poco, conforme va avanzando el tiempo, el volumen va aumentando. Con lo cual yo esperaría un poco de tiempo todavía a que aumente el volumen va aumentando paulatinamente, llegará un momento en que se pueda operar y que dé un poquito más de histórico para que se pueda hacer un backtesting un poquito más fiable para realizar una estrategia de trading consistente. Con lo cual yo no operaría todavía el futuro. Así que nada, esto ha sido todo, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.